La fe es uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana. Es un regalo que Dios nos otorga, y sin ella, nuestra relación con Él sería incompleta. La fe no es simplemente una creencia superficial, sino una convicción profunda que se arraiga en lo más profundo de nuestro ser. La fe nos permite mirar más allá de las dificultades y problemas temporales, nos da la visión para ver lo que está más allá de la tormenta. Es como un faro en medio de la oscuridad, que nos guía cuando todo parece incierto. Cuando tenemos fe, sabemos que Dios está con nosotros, aun cuando no lo veamos con nuestros ojos físicos. La fe nos ayuda a caminar por este mundo, sin importar los obstáculos que podamos encontrar, sabiendo que nuestra esperanza está en Dios, el Creador del cielo y la tierra. En los momentos de lucha y desesperación, es cuando más necesitamos recordar el poder de la fe. Cuando las circunstancias parecen abrumarnos y la oscuridad nos rodea, es fácil perder la esperanza. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La fe nos asegura que, aunque no podamos ver una salida, Dios tiene un plan para nosotros. Él no nos ha dejado ni nos dejará jamás. En medio de las pruebas, Él nos sostiene con su mano poderosa. A veces, la vida puede sentirse como una batalla constante, pero la fe nos asegura que, al final, la victoria es nuestra, porque la victoria está en Cristo Jesús. En Hebreos 11:1, la Biblia nos define qué es la fe. Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos enseña que la fe no se trata de ver para creer, sino de confiar en lo que no podemos ver. El apóstol Pablo nos recuerda que la fe tiene que ver con la certeza de lo que esperamos y con la convicción de que lo que Dios ha prometido se cumplirá. En el caminar cristiano, muchas veces no vemos lo que está por venir, pero eso no significa que no sea cierto. La fe es esa certeza interior que no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón. Es la confianza en las promesas de Dios, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Este versículo también nos enseña que la fe es un fundamento, un ancla en nuestras vidas. Cuando todo lo demás se tambalea, cuando las olas de la vida nos golpean con fuerza, la fe es lo que nos mantiene firmes. En un mundo lleno de incertidumbres, donde la única constante parece ser el cambio, la fe nos proporciona la estabilidad que necesitamos para seguir adelante. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, cuando nuestra fe está puesta en Dios, estamos cimentados en la roca que nunca se mueve. Él es nuestro refugio seguro, nuestro amparo en tiempos de tribulación. Jesús mismo nos enseñó sobre el poder de la fe. En Mateo 17:20, dijo, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La fe, aunque pequeña, tiene un poder tremendo. Aquí, Jesús compara la fe con una semilla pequeña, un grano de mostaza, pero nos dice que, con una fe tan pequeña, podemos mover montañas. Esto nos habla de la magnitud del poder de la fe. No se trata de la cantidad de fe que tenemos, sino de en quién ponemos nuestra fe. Cuando confiamos en el poder de Dios, aunque nuestra fe sea pequeña, esa fe es capaz de hacer grandes cosas. No importa cuán débil o pequeña se sienta nuestra fe, Dios la usará para hacer milagros en nuestras vidas. La fe no es solo creer en los momentos buenos, sino también en los difíciles. En muchos momentos de nuestra vida, nos enfrentamos a situaciones que nos ponen a prueba. Son esos momentos en los que debemos aferrarnos más que nunca a nuestra fe. Jesús nos enseña en Marcos 9:23 que todo es posible para el que cree. Este versículo nos recuerda que nuestra fe es lo que hace posible lo que parece imposible. A menudo, nuestras circunstancias nos dicen que no hay esperanza, que todo está perdido, pero la fe nos lleva a confiar en el poder ilimitado de Dios. Cuando creemos en Él, las puertas se abren, las montañas se mueven, y lo imposible se convierte en posible. En Romanos 10:17, Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Esto nos muestra la importancia de la palabra de Dios en la construcción de nuestra fe. La fe no es algo que se construye de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, paciencia y una constante exposición a la palabra de Dios. Cada vez que escuchamos o leemos las Escrituras, nuestra fe se fortalece. La palabra de Dios es el alimento para nuestra alma, el recurso que necesitamos para mantenernos firmes en nuestra creencia. Cuanto más nos sumergimos en la Biblia, más crece nuestra fe, porque la palabra de Dios está llena de promesas y verdades que nos edifican y nos fortalecen. Es importante recordar que la fe no se trata solo de recibir lo que queremos. A veces, podemos caer en la trampa de pensar que la fe es una herramienta para conseguir lo que deseamos.
Sin embargo, la verdadera fe no es solo creer para recibir bendiciones materiales o éxito personal. La verdadera fe es confiar en Dios, sin importar las circunstancias. La fe nos llama a vivir en obediencia, a seguir el camino de Cristo, incluso cuando ese camino no es fácil. En Santiago 2, 26, se nos recuerda que como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esto significa que nuestra fe debe ir acompañada de acción. No basta solo con creer, debemos actuar conforme a lo que creemos, confiando en que Dios tiene el control de todo. La fe también es una forma de caminar en la vida diaria. En 2 Corintios 5, 7, se nos dice, porque por fe andamos, no por vista. La fe no es solo algo que tenemos en un momento determinado, sino algo que vivimos día tras día. Cada decisión que tomamos, cada palabra que hablamos, cada acción que realizamos, debe estar guiada por nuestra fe en Dios. La fe nos da la capacidad de enfrentar cada situación con la confianza de que Dios está al control de todo. No necesitamos ver la solución para confiar en que Dios la tiene. Vivir por fe es caminar en la certeza de que Dios siempre nos llevará por el mejor camino, aunque no siempre entendamos el propósito de lo que sucede. En Filipenses 4, 13, encontramos otro versículo clave sobre la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe no se basa en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios nos da. No importa cuán grande sea el desafío, si confiamos en Cristo, podemos enfrentarlo con valentía y determinación. La fe en Cristo nos da fortaleza para hacer frente a todo tipo de situaciones. No se trata de nuestras habilidades, sino de la fuerza que proviene de Dios. Cuando vivimos por fe, estamos conectados a la fuente de todo poder, y nada es imposible para aquellos que creen. En 1 Juan 5, 4, se nos enseña que la fe nos da la victoria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. La fe no solo nos ayuda a superar los momentos difíciles, sino que nos da la victoria sobre las luchas de la vida. Nos permite ver más allá de los obstáculos y confiar en que, en Cristo, somos más que vencedores. La victoria no siempre significa que todo saldrá como lo esperamos, pero significa que, independientemente del resultado, tenemos la paz de saber que Dios está trabajando en nosotros, guiándonos hacia lo mejor. La fe nos lleva a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestra vida en Cristo es segura, y que ningún problema temporal puede robarnos la victoria que tenemos en Él. La fe nos permite experimentar el amor de Dios de una manera profunda. En Juan 14, 1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús nos invita a confiar plenamente en Él, incluso cuando nuestras circunstancias nos dicen lo contrario. La fe nos da la paz que el mundo no puede dar, una paz que trasciende cualquier situación. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestros corazones encuentran descanso. Sabemos que Él es nuestra roca firme, que no importa lo que suceda, siempre estará a nuestro lado. En 2 Timoteo 1, 12, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de fe inquebrantable. Por lo cual asimismo padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Pablo enfrentó persecución, sufrimiento y rechazo, pero su fe en Cristo nunca vaciló. Él sabía que Dios era fiel, y que nada de lo que le sucediera podía separarlo del amor de Dios. Esta es la fe que Dios nos llama a tener, una fe que no se ve afectada por las circunstancias, una fe que se basa en el conocimiento profundo de quién es Dios y en la certeza de que Él siempre cumple sus promesas.